Muy buenos días amigos, estoy muy contento porque mirad qué tiempo hace ya y podemos cocinar todos los días recetas ricas. La semana pasada vimos una receta chulísima con boquerones, ¿verdad que sí? Es primavera, está en su mejor momento. ¿Y cuál es el pescado que también está en su mejor momento y que es prima del boquerón? La sardina. Mirad qué sardinitas más bonitas que he comprado, que están bien económicas. Mirad qué cosa más rica. ¿A quién no le gustan las sardinas? Os diré lo que vamos a hacer hoy. Vamos a preparar una receta de sardinas con tomate, como lo oyes, sardinas con tomate. Con dos ingredientes vamos a ver una receta que si la viera mi abuela, ay abuela, seguro que te iba a encantar. Vamos a verla porque es tan fácil. Te diré lo primero que voy a hacer. Pues voy a preparar un agua con hielo y a este agua con hielo le pongo una cucharadita así de sal. Y ya tengo el baño perfecto para nuestras sardinitas, para que ellas se pongan bien duras y se queden bien desangradas, muy limpias. Bueno, pues ya estamos listos. Me he puesto unos guantecitos y vamos a limpiar las sardinas de una forma muy sencilla. Mirad, voy a aprovechar la misma bolsa que traían para echar los desperdicios. La cabeza que la voy a cortar así, sin miramientos. Y desde aquí abajo vamos a cortar toda la parte de la tripa y de esta forma nos estamos librando de los interiores. Y ahora con el filo de la propia tijera vamos a quitar así un poquito las camas. Mira, fíjate, ¿ves? Con cuidado. Como son muy frescas y están muy duras, esto se hace sin ningún problema, ¿lo veis? Así. También puedes utilizar una puntilla si te apañas mejor. Solo nos queda que darle un buen enjuague en esta agüita que hemos preparado. Así, nos aseguramos que está bien limpia. Y las voy colocando ya en este colador para que se vayan escurriendo. Así voy a hacer con todas las sardinas. Si es muy grande, vamos a quitar también esta aleta que lleva aquí encima, mirad, ¿la veis? ¿Veis esta aleta que se levanta ahí? La cortamos. Bueno, ya sabes que esto te lo hace tu pescatero de mil amores. Lo que pasa es que a mí me gusta tocar género, me gusta tocar ahí el tema, pero esto te lo hace tu pescatero y te ahorras todo este trabajito. Aquí tengo ya todas las sardinitas muy limpias y muy bien enjuagadas. Te diré lo que vamos a hacer. Te propongo hacer unos mini espetitos, como lo oyes, mini espetitos, las vamos a insertar, o ensartar, mejor dicho, en palos de brocheta, haciendo un poco honor a los famosos espetos que ya sabes que se hacen con las sardinas enteras, sin limpiar y a la brasa. 4 por espetito. El tema es que si aquí está la espina central, tenemos que pasar nuestro palo de brocheta por debajo de la espina, de esta forma, y atravesarla, así. Y así tenemos la fuerza de la espina encima y la podemos manejar. ¿Me he explicado bien? Voy a pinchar otra, mirad. Mido más o menos la distancia, ¿lo ves? Para que me queden parejas. Y por debajo de la espina, de manera que la espina queda arriba, atravesamos la siguiente sardinita y la ponemos a continuación y estamos haciendo un mini espeto, ¿verdad que sí? Mini espetos. ¿Cómo lo ves? Mira qué cosa más sencilla, mini espetos, ¿eh? Bueno, lo ponemos aquí. Bueno, ya ves que esto es como coser y cantar, que yo de coser no tengo ni papa, pero cantar si quieres. Una sardina, dos sardinas. Tenemos los mini espetitos ya formados y los cocinaremos más tarde, ahora vamos a ir con el tomate. Súper ventaja, los tienes preparados con antelación y luego esto se cocina vuelta y vuelta de una manera que te va a sorprender, ya verás. El tomate que he escogido para nuestras sardinas es un tomate cherry, que como ya sabéis, es un tomate que tiene un sabor muy concentrado. Le vamos a dar un salteado, los vamos a cocinar, mirad, están bien enjuagados. Y ahora los voy a partir por la mitad. Ponemos a calentar una sartén y echamos una cucharadica, más o menos así, de aceite de oliva. Un chorrete. Un diente de ajo, o dos, mejor, así, que no son muy grandes. Les voy a dar un pequeño corte y los vamos a poner a freír en este aceite que ya está calentando. Cuando el ajo empiece a dorar, vamos con los tomatitos para adentro. Lo vamos a condimentar con un poco de sal, yo voy a utilizar sal piedra, un poquito de pimienta recién molida y ala, a saltear.
en 5 minutitos a fuego fuerte nos van a perder la humedad y se va a concentrar el sabor del tomate. Mira, ¿lo ves? Es lo que está ocurriendo ahora. Apagamos el fuego y ahora le vamos a poner un poquito de hierba fresca. Hinojo, eneldo, hierbabuena, que es lo que voy a utilizar yo, cilantro, lo que quieras. A ver, si no tienes, utiliza especias de bote. Mirad, esta hierbabuena es de mi jardín y la tengo bien lavadita ya, bien enjuagada. Vamos a poner un poquito así. Con la tijera voy a cortar. Y no te puedes ni imaginar cómo huelen estos tomates cherry cocinados con un toque de hierbabuena. Le voy a echar un chorrito más de aceite de oliva virgen extra así crudo. Vamos a hacer un movimiento sexy así, para que se mezcle todo muy bien. Vamos a preparar un poquito de ajo y perejil. Pelaremos unos dientes de ajo y voy a picar el ajo bien finito. Esto lo puedes hacer con un robot de cocina, pero yo lo voy a hacer a cuchillo, que me gusta más. Ponemos aquí ya el ajito bien picado. Ah, sí, las hojitas. Cuando tenemos el perejil bien picadito, lo vamos a añadir aquí donde tenemos también el ajo. Vamos a terminar nuestro aderezo con un poco de limón recién exprimido. El zumo de un limón sin miedo. Menuda combinación sabia, tradicional, ¿verdad que sí? Ajilimón, ajilimójili, ajo perejil. Sería algo así como el chimichurri español, ¿verdad que sí? Un poquitico de sal, así una puntita. Y un buen chorrazo de aceite de oliva. Si es virgen extra, mucho mejor. Mirad, voy removiendo a la vez. Y se liga, madre mía. Qué cosa más rica. Lo vamos a utilizar para nuestros espetos, pero es que esto lo guardas en la nevera y te aguanta una semana para poner encima de cualquier cosa, hasta encima de una ensalada, de cualquier pescadito, de una carne. ¡Qué maravilla! ¡Hala! Ya está listo. ¿Cocinamos mini espetitos? Vamos. Muy buenas, la semana pasada propuse el reto de adivinar las croquetas que me habían salido de espinacas. Aquí tienes el vídeo por si lo quieres ver. Los acertantes han sido dos, Javier y Moisés. Así que poneros en contacto conmigo en el siguiente email para decirme la talla de la camiseta que os tengo que enviar a casa. Y por cierto, me pilláis preparando el vídeo del domingo, te espero, porque vamos a ver un recetón de rechupete. Cocinamos nuestros mini espetos de sardinas en una sartén, pero previamente la vamos a forrar un poco con papel de hornear. Ya lo he contado alguna vez. ¿Cómo cortamos el papel? Pues muy sencillo, del diámetro de la sartén, con este sencillo truco. Doblamos el papel por la mitad, ahora en 4 partes, y en el vértice donde se unen todas las partes, ponemos la sartén al revés y medimos desde el centro de la sartén aproximadamente hasta el borde, ¿lo ves? Así, lo marcamos un poquito con el dedete y ahora solo tenemos que cortar con nuestra tijera así alrededor. ¡Hala! Ya está, mira. Tenemos el fondo de la sartén justo. La ponemos ya al fuego y le damos caña. Vamos a añadir a nuestra sartén un poco de sal piedra así en el fondo. Una gotica de aceite así en el fondo, no mucho. Vamos a ir cocinando nuestros espetos. Yo lo voy a hacer de 2 en 2. Una gotica más de aceite, así. Y un poquito más de sal piedra por encima de nuestras sardinitas. Ya sabes que la sardina necesita bastante sal. Aprovechando el palito y 1 minuto y medio después le damos la vuelta a nuestros espetos, que no se pegan y nos quedan perfectos. ¡Buah! Madre mía, cómo huele esto de rico. Mientras tanto voy preparando ya unos platitos fantásticos. Vamos a hacer una camita así de los tomates especiados que hemos preparado antes. Están a mi gusto ya cocinadas, cada uno que las cocine a su gusto es presentarlas sobre los tomatitos especiados. Mira qué maravilla que tenemos aquí preparados. Echamos un poquito más de sal piedra así, una gotica de aceite y de esta forma vamos cocinando nuestros mini espetos, repito, con todo el respeto para la gente que hace espetos de verdad en la playa,
con las sardinitas enteras, que es como se tiene que hacer. Pero no me digas que no, esto es una cucada. Madre mía, qué cosa más rica. ¿Y cómo las vamos a terminar? Con nuestra salsita de ajo y perejil. Y solo tenemos que hacer un pequeño cordoncito por encima de nuestras sardinas, de esta forma. Nos podemos ir a la mesa tranquilamente, que ya te digo yo que hoy triunfas. ¿Qué te parece? ¿Las probamos? Queridos amigos, preparar mini espetos de sardinas en casa, que están muy ricos. Vamos a ver. Ay, qué cosa más rica. Y el tomate. El tomate este lo tienes que probar, el tomate especial con... Oh. La hierbabuena le va de vicio, pruébalo con hierbabuena. Me vais a perdonar, pero yo aquí voy a meter las manos. Me gusta comer las sardinas y los boquerones con las manos, mira esto. Mira esto. Ay, qué cosa más rica. Cada uno que lo coma con sus manos. No vayas tú a casa del vecino con tus manos a tocarle la sardina. Queridos amigos, nos vamos a ver en el vídeo del domingo, ¿verdad que sí? Vamos a ver otra receta chulísima. Esto te lo dedico a ti, hermana, que cada vez que puedes te escapas a comer espetos, jodía, ¿eh? María Ángeles, va por ti. Que paséis un buen fin de semana.